Abrir nuestras Biblias, mis hermanos y amigos, inmediatamente vamos a la palabra del Señor, a meditar en la gracia de Dios. De eso trata esta epístola a los Gálatas. Vamos a Gálatas. Estamos estudiando, comenzamos hace un par de semanas, un estudio de la epístola a los Gálatas, que lo vamos a estar llevando en la medida que el Señor nos permita. Hoy entramos la siguiente sección que comienza a partir del versículo 6, o el siguiente párrafo en esa epístola. La última vez estuvimos viendo la salutación, los primeros 5 versículos. Hoy vamos a continuar a partir del versículo 6 y vamos a leer capítulo 1 de la epístola a los Gálatas a partir del versículo 6 y hasta el 10. Leemos la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios del cielo, Padre, nos regocijamos en esa gracia que Cristo Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos que todo es de gracia, todo es inmerecido, todo es un regalo, pero un regalo que costó un alto precio, la muerte de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús. Y en su nombre venimos, Señor, a buscar más de esa gracia, a pedirte que por esa gracia tú hagas sobreabundar en nosotros hoy el poder de tu Espíritu, iluminando nuestras mentes para poder entender tu palabra, abriendo nuestros corazones para que ella pueda ser plantada como esa preciosa semilla y que pueda dar fruto en nuestra vida 100 por 1. De manera especial, Señor, que tu gracia sea evidente en este lugar hoy, salvando a aquellos que todavía están sin Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Una de las características peculiares de la epístola a los Gálatas es que es la única de todas las cartas de Pablo donde Pablo no da acción de gracias por la iglesia a la que le escribe. Si usted toma todas las epístolas de Pablo, usted va a ver que él sigue un patrón similar. Él comienza todas sus cartas con una salutación conforme al modelo que se hacía en ese tiempo, como vimos la semana pasada, e inmediatamente él termina de saludar, él eleva una acción de gracias a Dios por las cualidades que él había visto o había escuchado de las iglesias a las cuales les escribe. Y eso lo vemos en todas, incluso como mencionamos a los corintios. Las cartas a los corintios fueron escritas para tratar muchísimos problemas que había en esas iglesias. Y sin embargo, Pablo da gracias a Dios por ello. Pero cuando miramos la epístola a los Gálatas, este es el momento después de la salutación donde debería venir lo que vemos en todas las epístolas de Pablo, la acción de gracias. Sin embargo, Pablo entendía que era tan serio, tan preocupante el problema que había en las iglesias de Galacia, que por la inspiración del Espíritu él entendía que ahí no había nada por qué dar gracias. No se podía ni siquiera detener por un minuto a dar gracias por nada en esa iglesia, sino que él entra de lleno a abordar el asunto que quiere abordar. Había un problema sumamente serio en las iglesias de Galacia. ¿Y cuál era ese problema? Si nosotros miramos versículos 6 y 7, nos deja ver qué era ese problema tan serio. Dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, y aquí viene el problema, para seguir un evangelio diferente. El problema serio de Galacia era que ellos habían abandonado el evangelio que Pablo les había predicado
para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, el apóstol Pablo es quien funda las iglesias de Galacia. En su primer viaje misionero, llega a la provincia de Galacia y les predica el evangelio verdadero, el evangelio que él había recibido de Dios por revelación directa de Dios. El evangelio que él mismo menciona en el versículo 4, si usted mira unos versículos más arriba, ese evangelio que enseña que la única manera del hombre conseguir el favor de Dios y estar en paz con Dios es por medio de Cristo Jesús y su muerte en la cruz del Calvario, que elimina el problema que tiene el hombre que lo separa de Dios, que es nuestro pecado. Ese es el evangelio. Mire, eso tan sencillo es el evangelio. Por eso la Biblia habla de la simpleza del evangelio, los hombres que lo complicamos. El evangelio es sencillo. Tú y yo somos pecadores y por nuestro pecado estamos separados de Dios, en enemistad con Dios, destinados a la condenación eterna. Pero Cristo Jesús vino al mundo para en la cruz del Calvario pagar el precio del pecado, morir por nuestro pecado, para que en Cristo y solo por la fe en Él nosotros podamos una vez más venir a la comunión con Dios, estar en paz con Dios y tener esperanza de vida eterna. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que Pablo le llevó a los Gálatas. Y ellos lo recibieron en ese momento y todos muy felices, somos cristianos. Pablo sale de la provincia de Galacia, pero inmediatamente Pablo sale, entran en aquella provincia un grupo de hombres trayendo otro evangelio. Otro evangelio que no era muy diferente al que Pablo les había dado. Los hombres que entraron, llamados los judaizantes, le dijeron, sí, es cierto lo que Pablo les dijo, que para ser salvos ustedes tienen que creer en Cristo, la fe en Cristo es importante, pero ellos añadieron un requisito más. Ellos dijeron, para tú ser salvo, tú tienes que creer en Cristo, pero además, tú tienes que guardar la ley. Ellos añadieron un requisito a lo que Pablo había dado, y usted dirá, pero ¿y cuál es el problema? ¿Estaban buscando de Dios? Ellos sí, estaban buscando de Dios, estaban buscándolo a través de Cristo. Simplemente lo que hicieron fue que aceptaron otro requisito, otra cosa más que yo necesitaba para ser salvo. Ahora, ¿por qué eso constituye un problema tan grave, pastor? No nos dicen por ahí que lo importante es que yo esté buscando de Dios. ¿Cuántos han oído eso? Lo importante es que tú estés buscando de Dios. Si tú estás siendo sincero y tú estás buscando... Ay, poca gente ha oído eso. Yo pensé que eso era más común. ¿Usted ha oído eso? De que lo importante es que tú busques a Dios. Lo importante es que tú estés buscando... Si tú estás buscando de Dios, no importa cómo. Bueno, esta gente estaba buscando de Dios. Estaban buscando de Dios. ¿Por qué es un problema tan grave? Pablo dice, versículo 7, míralo ahí. Mira cómo él le dice, ¿cuál es el problema tan grande que estaba pasando? Vamos a leer desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y mire aquí, ¿cuál es el problema? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay varios evangelios. El problema, mi amigo, y esto es algo que yo quiero que lo dejemos claro y que se entienda, es que no hay varias maneras de buscar de Dios. Que no hay muchos caminos al cielo. El problema es que no hay muchas maneras de ser salvo. El problema es que no es verdad que lo importante es que tú estés buscando de Dios. La palabra deja claro que no es verdad que todas las religiones salvan. Hay un camino a Dios. Hay una manera como el hombre puede acercarse a Él. Hay un método que Dios ha establecido para ser salvo. Uno. Pablo dice, no hay otros métodos. No hay diversas maneras. Hay un medio de ser salvo, un camino al cielo, una manera del hombre buscar de Dios. Y ese es el verdadero evangelio. Y cuando tú cambias eso, así sea una pequeña modificación como la que aparentemente estos hombres hicieron, eso se convierte en otro evangelio. Y esa, mis hermanos, es la verdad central de este pasaje. Todos esos versículos que nosotros hemos leído, todos se agrupan bajo esa sola verdad. Si usted quiere, vamos a ilustrar esto para que le sea fácil entenderlo. Imagínense esos versículos 6 al 10 como un árbol. El tronco de ese árbol es esa verdad. Hay un evangelio, hay un camino a Dios, hay una manera del hombre ser salvo, hay un método de salvación, uno solo. Y de ese tronco entonces salen 4 ramas, 2 a cada lado, si usted lo quiere así, para que se lo vaya imaginando el árbol. 2 verdades que se desprenden, que están supeditadas, que están subordinadas a esa verdad de que hay un solo evangelio, que el apóstol Pablo menciona aquí, son las que vamos a estar viendo en esta mañana. Si usted mira conmigo, ¿cuál es la primera verdad que vemos en ese pasaje que se desprende del hecho de que hay un evangelio? Una manera de acercarse a Dios. Y le aclaro para que no se asusten, esta primera verdad
es que vamos a invertir más tiempo, porque esto es serio lo que vamos a hablar aquí. Mire, yo quiero que hoy usted use su Biblia y vea que lo que yo le estoy diciendo está aquí, porque yo le voy a decir cosas serias y en muchos casos hasta ofensivas para muchas personas. Pero yo quiero que usted lo vea que es aquí, que eso no son mi opinión, esto no es lo que creemos en esta iglesia, eso es lo que la Biblia dice. Y si usted mira el pasaje, lo primero que la Escritura deja claro es que por cuanto hay un solo evangelio verdadero, seguir otro evangelio, más que acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Si usted mira el versículo 6, eso es lo que Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto que os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Y cuál es la idea? Él está diciendo, Dios está llamando al hombre a venir a Él. Dios está haciendo un llamado al hombre a que venga a tener comunión con Él. Pero ese llamado es por una vía, por la gracia de Cristo. Ese llamado es basado en la gracia, como cantaba el hermano, en el regalo que Cristo compró. No es nada que tú hagas, no es nada que yo haga, no es nada que podamos hacer, no es nuestra religiosidad. Ese llamado se basa completamente en la obra de Cristo en la cruz. Y Dios está diciendo al hombre, ven a mí por la gracia de Cristo. Acepta la salvación como un regalo que Cristo ya pagó y a ti no te toca hacer más nada. Y Él está diciendo que cuando yo intento, oiga, yo no estoy hablando aquí de gente atea, de gente agnóstica, yo no estoy hablando aquí de gente que está siguiendo cosas raras. Cuando tú intentas llegar a Dios, dice Él, cuando tú buscas otro evangelio, otro método de llegar a Dios, otra vía de llegar a Dios, por cuanto hay una sola vía, mi hermano leyó, una puerta que es Cristo Jesús. Cuando tú intentas llegar a Dios por otra vía, ¿qué haces? Te aleja, te va alejando de Dios. Estamos hablando de que la gente religiosa que está buscando al Señor, que está buscando a Dios de manera diferente a como Dios ha establecido, se está alejando de Dios en vez de acercarse a Él. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Mi hermano, lo que estamos diciendo es que buscar de Dios de manera diferente a como Dios ha establecido, en vez de acercarte a Dios, te aleja. Y eso quiere decir que lo que las religiones del mundo prometen es mentira. Por ahí tenemos toda clase de religiones que le promete al hombre y se promueven como diferentes maneras de llegar a Dios. Pero la Biblia está diciendo eso es mentira. En vez de llevarte a Dios, te están alejando de Él. Buscando de Dios, te estás alejando de Dios. Porque Dios dijo, ¿por dónde que tú le vas a buscar? Y si tú le vas a buscar, tienes que hacerlo por ahí. Ahora déjeme complicarle tu un chin. Esa palabra que dice allí alejarse, cuando Pablo dice que tan pronto os hayáis alejado, esa palabra en el original tiene una connotación mucho más fuerte que como suena en español. En el original, esa palabra trae la idea de rebelión, tiene la idea de revuelta, de revoluciones políticas, de cuando alguien se alzaba tratando de derrocar un gobierno. ¿Y usted sabe lo que está enseñando la Escritura allí? Óigame, porque esto es serio. Que cuando tú intentas buscar a Dios, te lo he dicho 200 veces porque yo quiero que entendamos que yo estoy hablando aquí de gente religiosa, que está buscando a Dios y que está buscando a Dios con mucho fervor y mucho celo, pero está buscando a Dios de manera diferente a como Dios ha dicho. Dios te ve como un rebelde. Cuando tú intentas acercarte a Dios diferente al método que Él ha establecido, tú crees que te la está comiendo. Tú crees que está llegando a Dios y Dios te está viendo que tú te le estás revelando. Tú estás haciendo lo que el hombre siempre ha hecho desde el momento de la caída. Decirle a Dios, yo voy a hacer lo que me da mi gana y no lo que tú dices. Porque Dios te está llamando a venir a Él, pero Él dijo cómo era. Tú estás haciendo el pecado de Frank Sinatra a mi manera. Eso no es lo que hace el hombre. Es el gran pecado del hombre. Que Dios ha dicho, es por aquí. Y el hombre dice, no, pero yo creo, no, pero yo entiendo, pero yo pienso, pero además, pero ¿cómo usted va a decir eso, pastor? Si yo estoy buscando de Dios, pero el problema no es si tú estás buscando de Dios. El problema es tú lo estás buscando como Dios ha dicho que lo busque. Nuestro problema es pensar que Dios está en una esquina mendigando, esperando al hombre. Ven a mí como tú quieras. Ven, hombre, ven. No, Dios es el soberano del universo y nosotros no hemos rebelado contra Él y Dios ha extendido una amnistía. Dios ha tendido la mano diciéndole al hombre, yo quiero hacer las paces contigo, pero es en mis términos. Y cuando tú intentas hacer las paces con Dios de otra manera, te le estás revelando. Y yo quiero que usted sepa, y lo vamos a ver una serie de casos en la Biblia donde la palabra nos enseña gente que intentó buscar a Dios y que intentó acercarse a Dios, pero de manera diferente a como Dios había dicho. Y usted sabe lo que recibieron, juicio de Dios. Gente que estaba buscando a Dios y que quería agradar a Dios. Y le voy a citar varios casos. Usted lo puede anotar para revisarlo después. No vamos a ir a todos los pasajes. Pero en 1 Samuel, sobre todo ese bastante extenso,
1 Samuel capítulo 15, versículo 10 al 23, ahí tenemos el caso de Saúl. ¿Por qué fue desechado Saúl como rey? ¿Por qué fue desechado? Dios lo desechó como rey, dijo, no quiero saber de ese hombre, quítenmelo de ahí, no lo quiero ver más. ¿Cuál fue el gran pecado de Saúl? ¿Usted sabe cuál fue el gran pecado de Saúl? Querer llevarle a Dios lo que Dios no le pidió. Dios manda a Saúl, Saúl, ve con el pueblo, ataca a los amalecitas. Los amalecitas habían intentado destruir el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Y Dios le dijo, anoten ese día que tenemos una deuda pendiente. Cuando este pueblo sea un pueblo fuerte y de guerra, ellos mismos van a venir a exterminar a ustedes lo que ustedes querían hacer con ellos. Y este era el momento. Y Dios le dice, Saúl, ve con el pueblo y extermina a los amalecitas y ahí no debe quedar nada, Saúl. Ahí tú vas a destruir hasta los animales. Pero ¿usted sabe qué pasó? Que ellos llegaron y comenzaron a atacar el pueblo y cuando llegaron al ganado vieron unos becerrazos que tenían ahí esos amalecitas, mira, y unas ovejas, y esa gente dijeron, pero ¿y cómo vamos a destruir esto? Oye, nosotros nos vamos a llevar estos becerros y estas ovejas, ¿y tú sabes lo que vamos a hacer con eso? ¿Qué fue lo que ellos dijeron que iban a hacer? Vamos a ofrecérselo a Jehová. Deja que nosotros lleguemos y le presentemos a Dios estos becerrazos en el templo. La gente quería agradar a Dios. Ellos lo vieron tan bonito que dijeron, a Dios le gusta que le sacrifiquen cosas. ¿Cómo vamos a matar esto? Vamos a llevarlo. Y usted sabe lo que dice la Biblia, que Dios llama al profeta Samuel y le dice, Samuel, se me reveló Saúl. Samuel se asusta, ¿cómo va a ser, Señor? ¿Se me reveló? Yo le dije a él lo que yo quería, pero ellos quieren hacer lo que ellos quieran. Y Samuel va y encuentra a Saúl. Dice, Saúl, ¿qué es lo que tú has hecho? Dios me ha llamado y me ha dicho que tú te le revelaste. Le dice, ¿el qué nos revelamos? Al contrario. Tú no sabes que lo que nosotros hemos hecho es que hemos traído un botín para sacrificarlo a Jehová. Y Samuel le dice, pero ¿cuál fue la orden de Dios, Saúl, para ti? Bueno, él dijo que acabáramos con todo. Y entonces, ¿pero qué esto es para Jehová? Insiste el hombre. Pero es que Dios no puede molestarse porque nosotros lo trajimos para Él. Esa es la mentalidad del religioso. Es que esto tiene que agradar a Dios porque es para Él y yo lo estoy haciendo de corazón. Pero ese no es el punto. El problema aquí no es si tú lo estás haciendo de corazón. El problema no es si lo estás haciendo para Dios. La pregunta ¿es eso lo que Dios te está pidiendo que hagas? Saúl, tu problema no es si es para Dios. Es que fue lo que Dios te dijo que hicieras. Y él insistió hasta que le dice, tú eres un obstinado, porque Dios te ha dicho que era lo que él quería. Ese es un caso, y ese es el más leve de todos. Otro caso de eso, vaya a su Biblia, Levítico capítulo 10, mire este. Si usted no lo vio tan claro con el caso de Saúl, este es el caso de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Usted conoce ese caso? Dios acaba de decir en la ley cómo se le iba a adorar. Y Dios dijo cómo se iba a preparar el incienso que se le iba a presentar. Dios fue tan detallista, porque las cosas son como Dios quiera, que Dios dijo exactamente cómo se iba a preparar el incienso que se le iba a presentar a él. Dios dijo cómo. Pero resulta que un día Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, se levantaron con una gran idea. Vamos a preparar hoy un incienso especial para Dios. Y estos hombres dijeron, tú vas a ver, deja que nosotros entremos en ese altar con este incienso, con estas especies importadas que hemos traído. Esto es una cosa grandiosa. Cuando Dios vea este incienso, mira, Dios se va a volver loco con esto. Y los muchachos entraron a la presencia de Dios con un incienso diferente a la presencia de Dios, a adorar a Dios, pero con un incienso diferente al que Dios le había mandado. ¿Y qué pasó? ¿Usted sabe lo que pasó? Vamos a leer. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué dice ahí? Que él nunca les mandó. Ya Dios le había dicho lo que quería. Ellos le trajeron otro. ¿Y qué pasó? Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios los fulminó a dos jóvenes que querían agradarlo, llevándole un incienso, pero que era diferente al que Dios había dicho. Y usted sabe que, si usted sigue leyendo, versículo 3, aparentemente Aarón estaba protestando.
Una queja que a lo mejor hubiéramos dicho nosotros. Señor, pero ¿cómo va a ser que Dios haya hecho eso con mis hijos? Mis hijos lo que querían era agradarlo. Mis hijos se levantaron tempranito, mira, con un deseo y un gozo que ellos fueron a presentarles incienso a Dios. Y Dios lo que hace es eso, que le quita la vida. Mira el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué dice ahí? Y Aarón cayó. ¿Usted sabe lo que significa esa expresión? En los que a mí se acercan me santificaré. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Dios le mandó a decir a Aarón, Moisés, dile a Aarón, que el problema no era si sus hijos querían agradarme. El problema no era si sus hijos me estaban buscando a mí. El problema es que el que se acerca a mí tiene que hacerlo en mis términos. Recuérdale, Aarón, que yo no estoy mendigando aquí, que yo sí que le estoy dando a ustedes la oportunidad de venir a mí, y si van a venir a mí es como yo digo. Eso es lo que significa eso. Y Aarón tuvo que callarse. Si ese caso ya no le revienta la cabeza, mire otro. Primero de Crónicas, capítulo 15. Y aquí estamos viendo el resultado, lo que pasó después. Aquí nos explica. Usted quizá conoce el caso de Usa en la Biblia. Usa fue aquel individuo que intentó rescatar el arca. ¿Sabe lo que había pasado? David había preparado un lugar especial para el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Allí estaba la gloria de Dios y era el utensilio más importante del pueblo judío. Y David había preparado un lugar y el pueblo se disponía a llevar el arca a ese lugar. Ahora, Dios había dicho cómo se movía el arca. ¿Usted sabe cómo se transportaba el arca? El arca tenía 4 argollas, 2 de cada lado. Y transportar el arca era de esta manera. Se entraban 2 varas, una de cada lado, por las argollas, y 4 tulpenes agarraban el arca en el hombro. 2 adelante y 2 atrás. Así Dios había dicho que transportaban el arca. Pero estos hombres quisieron el problema del hombre, ¿verdad? Que siempre queremos saber más que Dios, pensar más que Dios. Y a ellos se les ocurrió hacer algo mejor. ¿Cómo vamos a transportar el arca del pacto con 2 hombres, con 4 hombres cargándola? Estos hombres hicieron una carroza para el arca del pacto. Yo me imagino, mira lo majestuosa que era esta carroza, con las mejores maderas, con la mejor decoración. Esto seguro ni la carroza que le ponen a la Virgen y a los papas se comparaba con esto. Era una cosa asombrosa, seguro. Y usted sabe lo que dice la Biblia. Montaron el arca en esa carroza y el pueblo iba alrededor del arca alabando a Dios. Gozoso, mire, ellos estaban llenos de júbilo y alabando a Dios porque estaban transportando el arca. Mucho gozo. Yo no sé si te he oído el cuento del... No es un cuento, es una anécdota, pasó verdad, del hermanito que se había convertido y estaba en el primer amor, el hermanito. Mire, ya usted sabe, el primer amor, con un gozo tremendo, el hermanito que ni se aguantaba. Y quiso darlo en testimonio en la iglesia, pero no encontró palabra cómo decirlo. Y se paró y dijo, hermano, yo tengo un gozo del diablo. Bueno, ese hermanito seguro no era el gozo del diablo, pero estos sí tenían el gozo del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque estos estaban muy gozosos y mucho júbilo y mucha fiesta y mucha alabanza y mucho instrumento. Pero Dios estaba desagradado. ¿Por qué? Porque Dios había dicho cómo que se va a transportar el arca. Usted quería agradar a Dios, métale 2 palos y ponga 4 tigres que la agarren. ¡Ya! ¡Lo agradaste! No, pero ellos quisieron hacer algo más majestuoso. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que Dios estaba tan indignado, que Dios hizo que uno de los bueyes que llevaba la carroza tropezara para que el arca se cayera. Y cuando el arca se iba cayendo, Usa, de eso que habla ahí, Usa, que era uno de los levitas, que era uno de los que tenía que cargar el arca, quiso ser el superhéroe. Y cuando este vio que el arca se iba cayendo, yo me imagino esto como en las películas, en cámara lenta, que él se tiró. ¡No! ¡A salvar el arca! ¿Y usted sabe qué pasó cuando él le puso la mano al arca? ¿Qué pasó? Lo fulminó Dios, dice la Biblia. Y la gente se pregunta, ¿y por qué Dios fulminó eso? Fulminó a Usa. ¿Y usted sabe qué pasó en ese momento? Que cuando la gente vio eso, ¡cra! Yo no sé si fue un rayo, ¿cómo? Lo fulminó. Mire, ahí pasó como en los muñequitos, que está la música sonando. Tin, tin, tin. Se calmó todo el mundo se quedó chocado. Mi madre. ¿Y qué fue lo que pasó? Y todo el mundo empezó asustado a caminar para atrás. Se fueron, hasta dejaron el arca y tiraron el piso. Se fueron. Y David llama a los levitas, míralo aquí, ahí es que estamos en primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar,
y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los principales padres de la familia de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Oiga, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová Dios nos quebrantó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto no le buscamos, ¿cómo? Según su ordenanza. ¿Estaban buscando de Dios? Sí. ¿Estaban haciéndolo de corazón? Sí. ¿Estaban haciéndolo con gozo? Sí. ¿Cuál era el problema? No fue como Dios mandó. El problema aquí no es si tú eres sincero. El problema aquí no es si tú estás buscando de Dios. El problema es si tú estás buscando de Dios como Dios ha dicho. Y ese método es Cristo Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El método establecido por Dios para que el hombre se acerque de Él es exclusivamente Cristo Jesús y solamente por la fe en Cristo. Y cuando yo le añado cualquier cosa a eso, automáticamente eso deja de ser la fe que salva. Automáticamente eso deja de ser el Evangelio y Dios te ve como un rebelde. Lo que yo estoy diciendo aquí es que si tú estás intentando ser salvo, si tú estás intentando buscar de Dios de cualquier otra manera, confiando en cualquier otra cosa que no sea solo y exclusivamente la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú eres un rebelde a los ojos de Dios. Así te ve Dios. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Y en vez de recibir la bendición que tú crees que vas a recibir, lo que vas a recibir un día es juicio de Dios. Porque siendo religioso te le has revelado a Dios, no siguiendo el único camino. Y si usted se fija, los Gálatas no estaban haciendo algo muy diferente al cristianismo verdadero. No era que ellos estaban siguiendo a Buda, no era que estaban siguiendo a Mahoma, no eran que estaban siguiendo a Krishna, no era que estaban siguiendo al Dalai Lama, no era que estaban siguiendo a los dioses de la religión hindúes. Esta gente se decía cristiano. Y aparentemente, por lo que vemos en la carta, que la vamos a seguir estudiando si Dios quiere, ellos creían todas las doctrinas con relación a Cristo. Pablo no tiene que defender ninguna otra doctrina aquí. Ellos creían que Cristo era Dios, y creían que había muerto por nuestro pecado, y creían que había resucitado el tercer día, y creían que había ascendido al cielo. Ellos creían todo eso. El único problema que era serio fue que ellos dijeron: aparte de Cristo se necesitan mis obras. Yo soy salvo por la fe en Cristo, más guardar la ley, guardar los mandamientos de Dios. ¿Usted está oyendo? Guardar los mandamientos. ¿Cuántos de ustedes han oído? Aquí nadie oye nada. ¿Cuántos han oído? Que para tú ser salvo, guarda los mandamientos. ¿Usted ha oído eso? Ese era el grave problema de los Gálatas. Que ellos creían que la salvación era fe en Cristo más guardar los mandamientos. Y la salvación es fe en Cristo y más nada. Y desde que tú le añades otra cosa, automáticamente ya tú vas en rebelión contra Dios. Y mi hermano, eso es serio. Eso es serio, porque eso quiere decir que la mayoría de las religiones que hay por ahí, que se promueven como cristianas, no son cristianas. ¿Usted me está oyendo? ¿Usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo? Porque si ahí te están enseñando que para tú ser salvo tú necesitas algo más que fe en Cristo, entonces eso no es cristiano. Aunque hablen de Cristo, aunque tengan un Cristo crucificado ahí, oye, aunque te enseñen las historias de Cristo, eso no es cristianismo. Porque desde que tú añadiste otra cosa como requisito de salvación, así sea bautismo, así sea sacramento, así sea rito religioso, así sea guardar los mandamientos, así sea dejar de comer algo, así sea guardar un día, cualquier cosa que tú le añadas como requisito de salvación, te desligaste del cristianismo verdadero, te le has revelado a Dios, porque Dios ha dicho que la fe es solamente en Cristo Jesús lo que salva. Eso no fue lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? Guarda los mandamientos, fue lo que le dijo. Cree en el Señor Jesucristo, ese es el Evangelio. Y si te dijeron